Un saludo para todos, me presento, soy Julián Azuero, psicólogo clínico de CRAC. En esta cápsula psicoeducativa sobre la discapacidad nos acompañará el Dr. Nicolás, médico del CRAC. A continuación vamos a hablar sobre la discapacidad visual y sus diferentes clasificaciones. Nicolás, ¿nos podría explicar sobre este tema? Muy buenos días, claro que sí. Primero que nada tenemos que entender que para hablar de discapacidad visual hay dos factores a tener en cuenta. Uno es el campo visual y el otro es la agudeza visual. ¿Qué tal si nos aclara qué es el campo visual? El campo visual es todo lo que podemos ver central y periféricamente. Básicamente todo lo que podemos percibir, así no sea con buena definición. Es todo lo que podemos ver justo al frente de nosotros y a los alrededores, hasta los bordes esos de la visión. Teniendo presente esto, el total del campo visual de cada ojo es de 150 grados y en conjunto de ambos ojos es de 180 grados. Comprendo, el campo visual es todo lo que percibimos, pero entonces, ¿a qué hace referencia la agudeza visual? La agudeza visual es la visión central, la que nos es funcional, quiere decir la que nos permite ver en mejor definición, como para la lectura. Por ejemplo, uno únicamente puede leer si está centrado un documento, ya que si intentamos ver por la periferia podemos percibir el objeto, pero no al grado de realizar una lectura. Interesante esta aclaración, pero entonces cuando hablamos de discapacidad visual, en ocasiones escuchamos afectación del campo visual, pero agudeza visual sin alteraciones o viceversa. ¿Nos podría aclarar un poco más al respecto? Claro, cuando hablamos de discapacidad visual por afectación del campo es cuando hay un compromiso que genera un residuo de 20 grados o menos. Ya que hablamos de baja visión cuando se tiene un campo menor a 20 grados, pero mayor a 10 grados. Tenemos que tener en cuenta lo que mencioné previamente, que el total del grado de la visión es de 180 grados. Entonces es un grado menor a 20 o menor a 10, es un cambio bastante significativo. Y hablamos de ceguera cuando este es menor a 10 grados. Un ejemplo es la visión tubular, donde el paciente ve como si estuviera viendo por una cartulina enrollada, viendo definidamente, pero algo muy pequeño. Comprendo. Cuando hablamos de afectación del campo visual, se reduce lo que podemos percibir por la periferia, haciendo que nos quedemos con la información central, en algunos de los casos. Ahora, si hablamos sobre la discapacidad por afectación de la agudeza visual, ¿a qué nos referimos? En estos casos tenemos que tener en cuenta la distancia a la que esta visión es funcional, y es funcional cuando nos permite la lectura. Hoy se manejan varias tablas para evaluar esta función y es lo que a veces escuchamos como visión 2020, 2040, 2100 o 360, sin entender adecuadamente qué significa. Pero en realidad es bastante simple. El primer número es la distancia a la que deberíamos ver el objeto y el segundo número es a la distancia a la que lo estamos viendo. Como en el consultorio es difícil cambiar las distancias, se cambia el tamaño de la letra. La referencia que inicia como 10 o 20 está contemplados en pies, mientras que los que inician con 3 o 6 están contemplados en metros. Para hablar de discapacidad visual siempre debemos tener en cuenta la mejor ayuda visual con la mejor corrección y con la mejor intervención quirúrgica posible. Yo tengo entendido que cuando hablamos de baja visión es aquella persona que tiene una agudeza visual de 20/60 o menor. Una persona 20/60 quiere decir que ve a 20 pies como estuviera a 60 pies. O ve lo de 6 metros como si estuviera a 18 metros. Otra definición que tengo presente acerca de la baja visión es cuando se presenta una alteración parcial del sentido visual, pero aún permite su utilización como canal primario para aprender y lograr adquirir información a diferencia de la ceguera. Sí, muy bien. Y cuéntenos, ¿qué sabe sobre la ceguera? Conozco que existen dos tipos de ceguera. La primera es la ceguera total, que es la ausencia completa de la percepción de luz, algo similar a cuando se cierran los ojos al dormir. Y se encuentra también la ceguera legal, que implica la existencia de un residuo visual, en la cual puede percibir luz o masas, pero la cual no es funcional para realizar actividades de su diario vivir. Por lo cual comprendo que la diferencia entre baja visión y ceguera legal es que en este último, las ayudas ópticas no son funcionales para obtener información del medio. Sí, muy bien, estos conceptos están adecuados. Ahora, para profundizar un poco, cuando hablamos de ceguera es cuando una persona tiene una agudeza visual menor o igual a 20/400. Quiere decir que ve a 3 metros lo que debería estar viendo a 60 metros. Por eso mismo, como dice Julián, apoyarnos del residuo visual ya no es funcional,
porque nos está llegando muy tarde la información. Claro, no es lo mismo identificar un carro desde 60 metros de distancia a poder identificar cuando ya está a 3 metros de distancia. Eso podría generar un accidente. Con esta información ya podemos entender un poco más sobre la discapacidad visual y será más fácil comprender las diferencias en los compromisos emocionales de la cual les vamos a hablar más adelante.